Pues estamos aquí en este parque lleno de árboles gigantes con raíces profundas. Estamos celebrando el día, o es el mes del Día de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Y cuántos hombres han hecho una historia gigante con raíces tan profundas como la que tiene el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington? Dice la historia que había en el patio de la casa de Washington un cerezo y por travesura, como haya sido, él corta el cerezo, pero nadie de los que habitaban la casa de su familia en aquel entonces se había dado cuenta. De repente se dieron cuenta que el cerezo había sido trozado y empezaron las averiguaciones para saber quién lo había cortado. Dice la leyenda o el mito o parte de la historia, como lo quieras ver, que cuando empezaron a hacer mucho las averiguaciones y que se volvieron más intensas, más tensas, el pequeño niño llamado George Washington salió al paso y levantó la mano diciendo que él lo había hecho, mostrando de esta manera la honestidad y podríamos decirle lealtad, coraje al enfrentar los problemas, coraje al aceptar las responsabilidades y, por supuesto, la estrategia del valor. Esa es la pequeña leyenda que marcó al niño llamado George Washington. Bueno, siguiendo caminando en este parque de secoyas, estos árboles que llegan a tener miles de años, pues seguimos analizando un poquito la guerra de independencia de los Estados Unidos que se llevó a cabo o que se consumó en un 4 de julio de 1776. El personaje a seguir es precisamente George Washington. ¿Y por qué George Washington? En este mes tan especial de la Revolución de Independencia de las 13 colonias, es importante sacar a flote el nombre de George Washington porque hay mucho que aprender de este padre fundador, el más querido, el más importante, el más recordado, para ponerlo como ejemplo ante muchos de los gobernadores o presidentes que ahora tenemos en nuestros países hispanoamericanos. Por supuesto, es un personaje, no es perfecto, no es un personaje histórico perfecto, pero como bien lo dice Jesús cuando le ponen para que juzgue la prostituta que encontraron en pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Que el que no tenga pecado arroje la primera piedra, es decir, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y George Washington es un ser humano que, de acuerdo a su historia, vivió en las condiciones, porque quizá muchos de los historiadores o de los críticos de su persona le reclaman que tuvo esclavos. Y bueno, en ese tiempo tener esclavos era una práctica común. Más bien,
Era la cuestión quién los trataba mejor, quién era peor o mejor manejador o administrador de las personas de color en aquel entonces, que era la mayoría de las personas que formaban los hatos de esclavos. George Washington, se dice, les conté ya la historia de honestidad cuando fue niño y cortó el árbol de cerezo en su propiedad, pero también se comenta que venía de familia rica, y no, realmente, incluso actualmente, muchas de las bibliografías se dice que sus padres sufrieron un incendio que les arruinó económicamente su porvenir social en las nuevas o en la nueva tierra, en la tierra prometida que ellos buscaban, que era en las 13 colonias. Ellos, los padres de George Washington, incluyendo George Washington, eran ciudadanos británicos, es decir, ellos eran emigrantes de Inglaterra. George Washington empezó a llamar la atención cuando se enrola en el ejército, es decir, venía de una clase media baja y una manera de alcanzar un estatus mejor era entrar a la Army y se enlistó como tal en ella. Y bueno, empezó a llamar la atención y por ahí se cuenta también la historia en su bibliografía de que se casa con una viuda adinerada que tenía bastantes bienes territoriales. Se casa, dicen también la historia, que se casa con ella por el interés de las tierras. Pero también hay otros historiadores que también describen que la amaba. George Washington, lo único que se dice, que también se comenta, que lo único que quería era restablecer un estatus social de comodidad para él, es decir, que tuviera una vida holgada, una vida pues, como todo emigrante busca. Recuerden que nosotros, cualquiera que seamos emigrantes, llegamos acá con la esperanza de hacernos de riqueza, y si no de riqueza, de al menos de un estatus de vida más cómodo. Y George Washington no fue la excepción. George Washington, al ver la decadencia económica de sus padres, se mete al Army, se enamora o se relaciona con esta viuda y se hace precisamente esta manera de bienes. Y precisamente es una cosa que enlaza a la otra, porque el manejo de estas propiedades causa un número de gastos que lo empieza a llevar a la deuda. Eran fincas tabacaleras y el negocio del tabaco estaba administrado precisamente por el mercado británico, que imponía demasiadas, intervenía en la misma producción, que de tal manera que salía costosa y hacía que sus productores se metieran en deuda económica. No solamente con los tabacaleros, con los productores de té. De hecho, la revolución empieza precisamente por, si ustedes recuerdan históricamente, la tira de té a las playas, porque el gobierno no quería pagar un precio justo. Y esa es la historia de los 7 principales fundadores de la reciente nacida, lo que hoy conocemos Estados Unidos de América. George Washington, a través de toda esta deuda que lo estaba agobiando junto con otros, se organizan, son precisamente los líderes que organizan la guerra de independencia. Y lo consiguen, y estamos hablando encabezado por George Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, John Adams, que fue el segundo, Thomas Jefferson, que fue el tercero, Alexander Hamilton, el que fue el creador del sistema financiero de los Estados Unidos, por supuesto Benjamin Franklin, el que da la muestra de cómo se es embajador, o por decir así, el primer embajador representante de las 13 colonias independientes al resto de Europa. James Madison,
John Jay, que son los principales escritores de la Constitución junto con Thomas Jefferson, y son precisamente estos 7 personajes, los personajes claves de 56 que firmaron la redacción de la independencia de las 13 colonias de lo que era o de lo que sigue siendo, podríamos decir, el Imperio Británico o Inglaterra. Por supuesto que lo que nos trae a tema, que es George Washington, necesitamos señalarlo como, necesitamos remarcarlo como aquel individuo, regresando a algún comentario que algunos de los biógrafos dijeron. Él solo quería vivir bien, quería estar en paz, sin necesidades económicas. Si ustedes recuerdan, hay una película, Lo que el viento se llevó, donde precisamente la mujer protagonista de Lo que el viento se llevó, lo único que buscaba era tener comodidad, estar sin hambre, estar con techo y tener, por si se pudiera, algunos lujos. Pues de la misma manera, una analogía quizá muy tonta, George Washington buscaba la estabilidad económica, estar en paz con su familia, con su pueblo y dedicarse a lo que a él le gustaba, la agricultura. Sin embargo, todos estos acontecimientos de deuda, de presiones intervencionistas del Estado para manejar la producción y quitarles impuestos a todos los productores de las 13 colonias, pues era algo que no querían, precisamente lo que derramó la gota en el vaso de agua que provocó esta revolución de independencia. Una revolución, porque revolución significa cambio, pero cambio para bien, no cambio para mal. Podría hablar de otras revoluciones que se han llenado de sangre y que se han llenado de muerte tras muerte en la lucha por el poder. En Estados Unidos no pasó y por eso es necesario, otra vez lo remarco, nombrar a George Washington. Después de 10 años más o menos de estar tratando de estabilizar ahora sí, la declaración de la independencia de las 13 colonias, George Washington viene a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Pero ¿por qué no el rey? ¿Por qué no el emperador? Se dice que él dice que lo iba a hacer por 4 años. Lo hace por 4 años y todos los demás padres fundadores, los que firmaron la Declaración de la Independencia, lo piden por más tiempo. Y él declara en ese tiempo que va por otros 4 años y que preparen a su entonces vicepresidente John Adams para que fuera a elecciones con Thomas Jefferson para así oficialmente hacer una democracia y no un poder absoluto. De hecho, también se cuenta, y si ustedes llegan a ir a Filadelfia, que era la capital de los Estados Unidos en aquel entonces, la historia que les van a contar es que le van a decir que cuando George Washington deja su segundo mandato, le piden que siga al gobierno, que siga al frente del gobierno, y él se retracta y dice que no, pudiendo ser el rey, pudiendo ser el que manda más en la historia de los Estados Unidos, decidió declinar y decir hasta aquí llegué, y el que sigue es John Adams. Y uno de los momentos históricos es precisamente cuando George Washington le pasa el poder saludando a John Adams. Y está una fotografía muy hermosa ahí en lo que era antes la Casa Blanca allí en Filadelfia. Por eso George Washington es un ejemplo para la mayoría de los presidentes hispanoamericanos que se aferran al poder, que quieren el poder, que mueren por el poder. George Washington murió en paz en su vejez de cáncer de piel y creo que vivió una vida plena, siendo soldado, siendo general y siendo el más grande de los presidentes de los Estados Unidos, teniendo la grandeza de un secuoya como este
y la profundidad de sus raíces. Ese es el legado de George Washington, recordándolo en el Día de la Independencia en este mes de julio. Pues llegamos a este árbol milenario, tiene más de 1400 años, es un árbol gigante de raíces profundas, como lo que acabo de escribir del gran George Washington, que su historia es grandiosa, su vida como todo ser humano, pero ha dejado un legado al mundo, una nación donde la libertad está fundada en su himno, la tierra de la libertad, la tierra del bravo, la tierra del bravo, la tierra de la libertad, y donde precisamente muchos de los valores y libertades de Occidente han salido de esta gran nación. Aquella nación que empezó con 13 colonias se expandió al oeste del continente americano en el norte para ser la gran nación que hoy conocemos. Evidentemente, la idea de este video es señalar el ejemplo de George Washington. Pudo ser rey, pudo ser emperador. Por ejemplo, en México, Agustín Iturbide, la avaricia del poder lo llevó hasta la muerte. Después de la revolución de 1910, ¿qué pasó? Todos empezaron a pelear por el poder matándose unos a otros. Como les dije, George Washington murió en su cama y de viejo. Solo uno de los 7 principales fundadores de la nación americana murió en un duelo muy tonto, por uno de los 56 fundadores, la oveja negra como se maneja. Y este fue precisamente Alexander Hamilton, el que empezó el sistema de administración de los dineros en los Estados Unidos. Todos los demás murieron en la cama y de viejos. Arriesgaron mucho cuando jóvenes, independizaron una nación y tuvieron una vida plena. Por eso yo creo que George Washington, y si nos metemos en la historia de los otros padres fundadores, vienen a ser un ejemplo para no solo Hispanoamérica. ¿Ustedes creen que George Washington se parece al Sánchez de España, al Petro de Colombia, al Maduro de Venezuela, al Lula de Brasil o al Díaz-Canel de Cuba? Curiosamente, muchos de los gobernantes quieren ser como todos estos y no como este gran hombre, George Washington. Ahí se los dejo. Soy Julián Albatros. Hasta la próxima.